congregamos en esta mañana con el propósito de presentarnos tal como somos, sabiendo que Él es el único que conoce todo lo que somos, y por eso vamos a presentarnos delante de Él diciendo: nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, en esta mañana te damos loor, honor y gloria. A ti te pertenece, Padre Celestial, y queremos bendecirte, adorarte y honrarte, porque tú eres santo, porque para siempre es tu misericordia. Padre nuestro, me uno con todos los que ahora, Señor, por la gracia de Dios, estén ahora unidos en este momento. Y gracias porque nos conoces, Señor, y sabes de nosotros lo que hemos hecho hasta este momento. Pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor Jesucristo. Pido perdón por los pecados de tu pueblo. Pido gracia delante de ti en este día y ruego, Padre Celestial, que seamos agradables delante de tus ojos. Tú sabes de cuántas maneras y cómo hemos pecado, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, y por eso, Señor, acudimos a ti, Señor Jesús, que eres el único que puedes perdonar todos nuestros pecados. Padre Celestial, bendigo a cada hogar que en esta mañana representamos delante de ti, oh Padre Celestial. Bendigo, Señor, todos los que integran el hogar, y oramos por todos los que son nuestra familia, que aún no tienen conocimiento o son duros de corazón. Solo tú puedes, Señor, ablandar el corazón, tocar los pensamientos y tocar los corazones de cada uno. Padre Celestial, también para presentar toda necesidad que haya en los hogares de mis hermanos, oh Padre Celestial. Señor, tú conoces cada necesidad espiritual y cada necesidad económica, cada necesidad física, y gracias porque todo lo sabes, oh Señor del cielo. Oramos también en esta mañana en favor de nuestra nación, pues tú conoces a nuestra nación, y gracias por tu misericordia. Y puedo decir que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, por los anuncios que nos das a través, Señor, de tantos fenómenos naturales, y a través de tu palabra, oh Padre Celestial, cómo nos enseñas, oh bendito Dios y Señor Celestial. Para ti sea la gloria, para ti sea la honra. Oramos por los que están ausentes, oh Padre Celestial, por toda nuestra familia ausente y nuestros hermanos ausentes. Bendecimos tu nombre y bendecimos la iglesia del Señor sobre la tierra, y bendecimos a la congregación Cristo Esperanza para el mundo, y agradecemos, Señor, que nos des la oportunidad, por lo menos a unos cuantos, de estar congregados este próximo domingo en la iglesia, en el local Casa de Oración de la calle 30A, 8034. Muchas gracias, Padre Celestial. Para ti sea la gloria y sea la honra, en el nombre de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. En la casa de Jehová, allí estaré, oh gloria a Dios, allí estaré. Allí estaré, allí estaré. En la casa de Jehová, allí estaré. Sea la paz sobre los santos y el consejo de su palabra. Sea la paz sobre los santos y el consejo de su palabra. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré. En la casa de Jehová, allí estaré, oh gloria a Dios, allí estaré. Allí estaré.
habitaré, en la casa de Jehová y estaré. Doy la bienvenida a todos los hermanos y hermanas. Me alegra mucho saber que ahora están en sintonía. Y con nosotros está entonces Neisser, su esposa, sus 2 hijos. Bienvenidos. Nos alegra mucho, de verdad, que podamos compartir juntos en esta mañana. Les invito para que abramos la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 2. Vamos a hacer esta lectura del verso 14 hasta el verso 18. Y voy a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 2, versos 14 hasta el verso 18. Y nos dice así el Señor: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muchas gracias, Señor. El verdadero y fiel sacerdote se llama Jesucristo. Todos conocemos el único que por obra y gracia del Espíritu Santo nació, se hizo hombre en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Damos gracias al Señor por ello, y también porque, oh Señor del cielo, quiso padecer por nosotros, quiso sufrir por nosotros, entregar su propia vida y resucitar al tercer día. Y gracias a Dios, porque nuestro Dios vive y está con nosotros por la eternidad. Bendito sea su nombre, benditos los cánticos que a continuación queremos hacer para gloria de tu nombre y bendición nuestra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los amigos y hermanos que en este día nos acompañan. Le damos gracias al Señor por su presencia en medio nuestro. Los que me están acompañando aquí, pues quieren estar de pie, pueden hacerlo. Vamos a orar el nombre del Señor. Padre, tú eres santo, tú eres poderoso, eres digno de exaltar, y venimos delante de ti, Señor, y con humildad rogamos que perdones nuestros pecados y nos limpies de todas nuestras iniquidades, Señor. Borra todas nuestras rebeliones y queremos exaltarte con alegría, con júbilo, Señor, en nuestros corazones, reconociendo tu grandeza, tu señorío, y que todo procede de ti. Oh Padre Celestial, eres el dueño de todas las cosas. Queremos rogar que recibas nuestra adoración, que recibas nuestra exaltación, que hoy te damos, Señor, con humildad y con sinceridad en nuestros corazones. Bendito eres tú por los siglos de los siglos, eres el dueño de todo, y te damos a ti la gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Momento
tu nombre que es sobre todo nombre. Grande es tu fidelidad, grande es tu amor, grande has sido, Señor, al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, Señor, para perdonar nuestros pecados y borrar todas nuestras iniquidades, Señor, y las has sepultado en lo profundo del mar. Recibe toda la honra y toda la gloria, porque hay gratitud en nuestros corazones por nosotros y por lo que harás, Señor. Te bendecimos, oh Padre Celestial, pues eres digno, Señor, de que en todo momento y en todo lugar tu nombre sea exaltado, Señor, tu nombre sea bendecido. En cualquier circunstancia, Señor, en la cual nos encontremos, tú eres digno de que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Jesús. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En la vía de angustia, en Él esperaré.
toda gloria. Te bendecimos, oh Padre Celestial, porque has sido bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Nos has provisto todo cuanto hemos necesitado, no hemos tenido falta de ningún bien, pues tú has suplido cada necesidad, Señor, y aún más allá de lo que hemos imaginado o pensado, Señor, tú lo has resuelto todo, Señor. Tú has provisto todo, pues eres un Dios fiel, grande y poderoso. A ti la honra y la gloria, y queremos adorarte, Señor, con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo, Señor, queremos apartarlo para ti como parte de nuestra adoración, con gratitud y con humildad. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Señor les bendiga a todos. Feliz día. El Señor los bendiga. Bienvenidos todos a este momento donde podemos estudiar de la palabra del Señor, meditar en su grandeza, meditar en su amor. Confiando en el Señor, dentro de 8 días iniciaremos los cultos en nuestro templo. Dios es bueno y hemos podido preparar los protocolos de bioseguridad esta semana. Vamos a invertirla en aprendizaje, en entrenamiento de todos. Incluso si usted no ha decidido todavía asistir, pues es bueno que de todas formas vayamos conociéndolos, los vamos contemplando y vayamos juntos a estar delante de la presencia del Señor allá en nuestra casa. Vamos a hacerlo el domingo a las 9 de la mañana, como ha sido nuestro horario tradicional, nuestro horario normal. No vamos a variar el horario una vez comencemos allá en la iglesia, sino hacerlo el domingo a las 9 de la mañana. Entonces, dentro de 8 días, si de pronto usted está en casa y va a ver la transmisión del culto, no será a las 10, sino que será a las 9 de la mañana. No lo hago de esta manera porque soy desmemoriado, de pronto fallo en anunciarlo ahorita más tarde, pero así no se nos olvida. Muy bien, vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a pedir la bendición del Señor con nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu fidelidad, tu amor. Gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Señor, hemos costado precio de sangre para ti, Señor, y aunque es gratis para nosotros la salvación, a ti te costó el despojarte de tu trono de gloria, hacerte hombre, venir, tener una vida llena de sufrimiento, llena de tentación, morir en la cruz del Calvario, morir de manera injusta, Señor, de manera aborrecible, y todo para darnos a nosotros salvación, esperanza y vida eterna. Señor de gloria, Señor de majestad, gracias por tu amor, gracias por tu salvación. Eres el autor de nuestra redención, eres el pionero, el que abrió el camino para nuestra salvación, para nuestra vida. Eres quien ha abierto el camino, Señor, para nosotros, para estar cerca de ti. Señor de la gloria, permite que en esta mañana te podamos conocer más. Permite que en esta mañana, al conocerte, podamos amarte más y podamos consagrar nuestra vida más y más a ti, Señor de la gloria. Padre exaltado, bendecido, glorificado y magnificado seas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Señor Jesús es el autor de nuestra salvación. Y dice la palabra del Señor así en Hebreos capítulo 2, versículo 14, lo leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Él es el autor de nuestra salvación. Y cuando la Biblia expresa que el Señor Jesús es el autor de nuestra salvación, es aquel que hizo el primer esfuerzo, quien hizo el máximo esfuerzo para abrir el camino de nuestra salvación, de nuestra redención. Como habíamos dicho hace 8 días, justamente, si hay peligro en un barco y ciertamente la tripulación y todos los que están allí están corriendo peligro de muerte, quizás uno llega, se arroja al mar, nada, toma una soga, logra amarrar la barca, la lancha, la embarcación, y los otros pueden acercarse de una manera más fácil. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros, para salvarnos, para redimirnos. El autor de Hebreos está hablando a una audiencia que está temerosa de morir. El autor de Hebreos está hablando a una audiencia que está sufriendo persecución, muchos están al borde de la apostasía, muchos están desanimados en cuanto a la fe y están cambiando al Señor Jesucristo por ángeles o por cualquier otra enseñanza, quizás Moisés o quizás Melquisedec, como lo veremos más adelante en la carta, en el estudio de la epístola. Pero ahora él quiere presentar a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el autor de eterna redención, quien ha padecido hasta lo sumo, quien fue pobre desde el principio, quien se despojó de su gloria, de su majestad, dejó su trono y se hizo carne, nació en el pesebre, por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, padeció. Fue humillado, fue tentado, sufrió a lo máximo de una manera indescriptible para lograr salvación para cada uno de nosotros. Y en el versículo 14 se nos dice que Él se hizo carne y en esa debilidad venció al demonio, venció al diablo. Dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Uno, sabiendo que Jesús es Dios, pensaría que desde su trono emitiría sentencia contra Satanás y destruiría a Satanás, pero no fue la vía que el Señor Jesús tomó para destruir al diablo y para liberarnos del poder de las tinieblas. Y la manera en que lo hace es tomando la forma humana, la manera en que lo hace el Señor es dejando su trono de gloria, dejando su majestad, y haciéndose carne y siendo golpeado, siendo humillado y siendo frágil, de esta manera venció al diablo. ¿Pero por qué de esta forma? Y tenemos que remontarnos entonces allí al jardín del Edén, al huerto del Edén, donde Dios crea todas las cosas en completa paz, Dios crea todas las cosas en completa armonía, tal como lo describe en Génesis capítulo 1 y capítulo 1 y capítulo 2. Pero en el capítulo 3 se nos dice que Adán fue tentado por Satanás.
y que la serpiente sedujo a Eva y la serpiente sedujo a Adán. Ciertamente si del árbol comiereis, si del fruto del árbol comiereis, no moriréis, sino que seréis ciertamente como Dios. Pero Adán fue vencido, y él que era nuestra cabeza representativa, él que era nuestro representante, entonces a causa de su pecado el mundo es sumido en desgracia, la humanidad es sometida a la miseria y viene la injusticia, viene el pecado, viene la maldad. Pero ahora viene un segundo Adán, que como decíamos hace un momento, existía antes de todas las cosas. Y toma un cuerpo real y toma un alma real, un ser humano por completo. Y declara la Escritura así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Un cuerpo igual que el de nosotros. Si bien Él no ha pecado, tomó un cuerpo que ha sido afectado por el pecado también, porque es un cuerpo mortal, es un cuerpo susceptible a la enfermedad, es un cuerpo susceptible a el sufrimiento, igual que nosotros, mis queridos hermanos. Y fue tentado por el diablo, pero Jesucristo venció. No como Adán, que fue tentado por el diablo y entonces cayó en la seducción de Satanás. Adán fue tentado en todo y pecó. En cambio, Cristo tuvo un mayor triunfo y triunfó sobre Satanás, porque todas las tentaciones que el demonio le hizo, con ninguna de ellas lo pudo hacer caer. En San Marcos capítulo 1 se describe una de las tentaciones del Señor Jesús, quizás la tentación más famosa, es la tentación de Jesús allí en el desierto. Y sé que ustedes han escuchado la historia de lo que aconteció allí, pero San Marcos resalta muy bien lo que fue el padecimiento de la tentación del Señor Jesús y dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. San Marcos 1:12. Y el 13 dice: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En estas breves palabras, el evangelista Juan Marcos está resaltando lo que fue el sufrimiento del Señor Jesucristo. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Porque si bien el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de Lucas nos dicen: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, el énfasis del evangelista San Marcos es que aún Satanás utilizó las fieras, los animales salvajes, para tratar de hacer daño al Señor Jesucristo, para que las fieras lo devorasen, para que le hiciesen algún tipo de mal. Y cuando el Señor Jesús vence la tentación, cuando el Señor Jesús, después de esos 4 episodios donde aparece Satanás y lo trata de seducir e incitar al mal, después de esos 4 episodios, la Biblia nos dice que vinieron los ángeles a servir al Señor porque Jesús fue agotado hasta lo sumo, venció, sí. Claro, derrotó las tentaciones que Satanás le hizo, pero estaba sumamente cansado, estaba sumamente golpeado en su cuerpo, estaba sumamente agotado a tal punto que el Padre envía a sus ángeles a servir al Señor Jesucristo para que pueda reponer sus fuerzas físicas. Y esta es una de las derrotas que el Señor Jesús comienza a propiciar sobre Satanás, a propinar, sobre Satanás. Pero allí en la cruz del Calvario es donde el Señor Jesús fue más tentado. Y sigue diciendo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, pero continúa, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es en la muerte, en su muerte, en la cruz,
donde más agonizó el Señor Jesucristo. Es allí en la cruz del Calvario donde Satanás es como si hubiese echado la casa por la ventana y declara: es ahora o nunca. Le hacemos pecar y frustramos toda su misión y dañamos todo el plan de salvación. Y es en la cruz del Calvario donde el Señor Jesús más padece, no simplemente a nivel físico, sino a nivel espiritual. Y allí trata de hacer caer, pero no pudo, mis queridos hermanos. Jesús venció. Y el dominio que había perdido Adán y Eva en el huerto del Edén, Jesús lo recupera allí en la cruz del Calvario. No lo pudo hacer caer Satanás, incluso allí donde más intensa fue su tentación, pero la obediencia de Jesús fue perfecta. Y Él es autor de salvación, pionero que abre el camino para nosotros, donde todo parecía más oscuro, donde todo era más difícil, donde Él más se revestía de debilidad, donde más débil era, mis queridos hermanos, porque agonizaba. Allí es donde derrota al diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sí, mis queridos hermanos. Donde el primer padre, es decir, Adán, fue derrotado, Jesús venció. Y venció por completo. Y quiero que nos fijemos en San Juan capítulo 12, el versículo 31. Dice así las Sagradas Escrituras: ahora es el juicio de este mundo, declara el Señor Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La sentencia ha sido dada. Satanás está ahora en pena, Satanás ahora está sangrando y trata de delinquir y de hacer sus cosas y de hacer sus maquinaciones, pero está sangrando, está penando, y esperamos el día del juicio final para que la victoria de Jesús sea consumada por completo y Satanás sea por completo encerrado y sea por completo neutralizado. Esa es la grandeza de nuestro Salvador, porque lo vemos débil, lo vemos participando de carne y sangre, lo vemos como un cordero tierno, lo vemos como un cordero débil, pero allí triunfó donde nosotros habíamos fracasado. Y dice Colosenses capítulo 2, el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Oh, mis queridos, no hay salvación más grande que la que tenemos en Jesús. No hay Salvador más grande y autor de salvación más grande. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo en Él hay redención, solo en Él hay esperanza, solo en Él hay misericordia y gracia. Que cada día nos gloriemos en Cristo, que cada día nos regocijemos en la salvación que hay en Jesús, que cada día nuestro corazón se apegue más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero dice también el versículo 15, muy ligado allí al versículo 14, por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y por medio de la muerte dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Se hizo carne y en debilidad de carne nos liberó de nuestro mayor temor. El peor de los miedos que tiene el ser humano es el miedo a la muerte. De hecho, solo tenemos un miedo que es adquirido y que es innato,
y es el miedo a los sonidos extraños. Todo bebé desde que nace, al sentir algún ruido, al sentir algún sonido estrepitoso, siente miedo. Pero un bebé no tiene miedo a la altura, un bebé no tiene miedo al fuego, un bebé no tiene miedo de ninguna otra clase sino a sonidos estrepitosos. Y desde que nacemos, esto está demostrando que desde que nacemos tenemos miedo a la muerte, tenemos peligro a que nuestra vida cese, a que nuestra vida se acabe. Y es que es la verdad, la peor desgracia que le puede ocurrir a una persona es la muerte. Fíjese de esta manera: alguien enfermó y enfermó tan grave que se murió. Alguien sufrió un accidente y fue tan terrible el accidente que falleció. Mis queridos hermanos, de hecho, el temor a la muerte paralizó el mundo entero. El temor a la muerte paralizó la economía mundial. El temor a la muerte encerró al mundo entero en sus hogares. ¿Por qué la gente no salió en libertad? ¿Por qué las personas no hicieron caso omiso en su totalidad a lo que dijo la OMS? Sencillamente al temor a la muerte. Tenemos miedo del más allá. Tenemos miedo de lo que ocurra después de la muerte. Y es que intuitivamente sabemos, esto está escrito en nuestro corazón, esto está escrito en nuestra mente desde que nacemos, está allí en nuestra alma. Desde que nacemos sabemos que al momento de morir vamos a comparecer ante un Dios santo. Tanto miedo tenemos que ponemos una muleta en nuestro caminar. Y esto lo hacen algunas personas. Tienen tanto miedo que se vuelven ateas. Tienen tanto miedo a lo que ocurre después de la muerte que dicen Dios no existe. El problema es que eso es como tapar el sol con un dedo. Es tanto el miedo que sienten que niegan a Dios y que niegan que haya vida después de la muerte. Incluso algunos dicen: mire, es que nadie ha vuelto de allá. Nadie ha muerto, ha visto las cosas y ha resucitado y nos ha contado qué es lo que hay más allá y qué es lo que hay que hacer. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez estas cosas, pero la verdad es que sí hubo uno que murió y resucitó y nos contó qué es lo que hay después de la muerte. Ese se llama el Señor Jesús, que fue crucificado. La Biblia nos enseña que fue sepultado y hay 500 testigos, había más de 500 testigos y todos declararon: Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó. Y en la época del apóstol Pablo, muchos de esos 500 testigos o más todavía estaban vivos y decían: Jesús murió y resucitó, y nos está diciendo que para ir con el Padre tenemos que venir a sus pies, arrepentirnos de todos nuestros pecados y confiar en el Señor, Señor y Redentor de todas nuestras vidas. Eso hizo el autor de nuestra salvación: morir, resucitar y contarnos que había después de la muerte, y nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice de esta forma: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en todo, mis queridos hermanos, aún en el sufrimiento.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte maldita, como dicen las Sagradas Escrituras. Una muerte que era el peor de los castigos. Una muerte que era toda una exhibición, que era todo un espectáculo. Pero ese que murió, resucitó. Y llevarnos con Él al momento de nuestra muerte. Y al morir Jesús, bendijo también la muerte de los creyentes. Al ser sepultado el Señor Jesucristo, bendijo también la sepultura de los creyentes, mis queridos hermanos. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús, estamos unidos a Él. Y todos los que estamos pegados a Jesús, unidos a Jesús, somos benditos en la muerte de Jesús, somos benditos en la sepultura del Señor Jesús, somos benditos también en la resurrección de Jesús, y nosotros resucitaremos. Si bien la muerte fue el castigo por la desobediencia de Adán y de Eva, Jesús derrotó la muerte y nos libera a nosotros también del miedo de la muerte. Él da consuelo al momento de la muerte. Y allí justamente en la cruz podemos recordar las escenas. En son de burla ponen a dos ladrones a derecha y izquierda del Salvador, como diciendo: mira, Rey de los judíos, esta es tu corte imperial. Mira, Rey de los judíos, estás muriendo en par de ladrones, en par de hombres de dudosa procedencia. Pero uno de esos ladrones se arrepintió de todo corazón, creyó en Jesús, dio certeza de tener una fe real, dio fruto de una vida transformada y llama a Jesús Señor, y llama a Jesús autor de plena redención, e incluso intenta que el otro ladrón que estaba allí, intenta convencerlo y reconvenirlo de su mal caminar, diciéndole: tú que estás en la propia muerte, ¿no temes? ¿Por qué no temes tú estando en la propia muerte y miras a aquel inocente que nada malo hizo? Señalando a Jesús que era bueno. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ahora. Y el consuelo divino fue de manera inmediata, no demoró. El consuelo divino a esta oración fue inmediato. No he visto otra oración en toda la Biblia que tenga una respuesta tan inmediata. Y Jesús le declara: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de esta manera consuela a todos los que están a punto de cerrar sus ojos, diciéndoles: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero liberando a todos los que estaban sujetos a esclavitud, al miedo de la muerte, libertando a todos aquellos que tenían miedo: es que nadie se ha levantado de la muerte, es que yo mejor me vuelvo a... Liberando a todos los creyentes de esta servidumbre, de esta esclavitud. Mire el ejemplo del apóstol Pablo, quien supo muy bien estas palabras. En Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego en el versículo 23 dice: porque no sé qué es mejor, si quedarme en el cuerpo y ministrar a la iglesia y predicar el evangelio, o partir de este mundo y estar presente ante el Señor Jesús, lo cual es muchísimo mejor. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Las personas sin el Señor Jesús son esclavas a la muerte, al miedo de la muerte, pero Jesús nos libera. Confíen en Jesús. Porque a veces decimos fe, yo tengo fe, pero nos falta esa fe viva, esa confianza viva en el Señor Jesús. Arrojarnos por completo en los brazos del Señor Jesús para que Él verdaderamente nos sostenga, nos lleve. No dude más y entrega tu corazón hoy al Señor Jesucristo y que tu corazón tenga una fe viva, una confianza viva en el Señor Jesucristo. Venir a Cristo sin más excusas, sin reservas, es lo que debes hacer hoy, para que no vivas más sujeto a esclavitud, para que no estés más sujeto a servidumbre. Y ese es el autor de nuestra salvación, derrotó al diablo. Ese es el pionero de nuestra salvación, se sometió a la muerte, pero en la muerte mató la muerte. Y es una redundancia que está llena de sentido solo al hablar de Jesús. Versículo 16. Dice así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús se hace carne y en debilidad de carne socorrió a los hombres. Nuestro mediador, nuestro redentor es 100% ser humano. Y es que fueron los seres humanos los que pecaron. Nuestro Redentor no es un ángel. Nuestro Redentor no fue un animalito, quizás un cordero. Nuestro Redentor, mis queridos hermanos, fue Dios hecho hombre, 100% humano. No es un ángel porque los ángeles no conocen la gracia de Dios. A los ángeles se les negó la misericordia divina, y esto debían entenderlo los hebreos de esa época que tenían problemas con los ángeles. El libro de Enoch dice que los ángeles, Lucifer y todos los ángeles le pidieron a Enoch que por favor intercediera por ellos para que fuesen salvos, pero nuestro texto nos está diciendo, miren, la gracia divina, la misericordia divina, el socorro celestial no es para los ángeles, no viene sobre los animalitos. El socorro divino, la gracia divina y la redención viene para los seres humanos. Socorrió a los hombres, y dice que a la descendencia de Abraham, para resaltar que socorrió a los que amó desde antes de la fundación del mundo, para socorrer a aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Jesús, el autor de la salvación, vino a rescatar a los pecadores. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todo el género humano sumido en el pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No socorrió a los ángeles. Nuestro Redentor es 100% hombre, mis queridos hermanos, para salvar a todo aquel que cree, para redimir y rescatar a todo aquel que se arrepienta de sus pecados, para todo aquel que dice: Señor, quiero confiar en ti de todo corazón. Oh, gran misterio, porque no sé por qué Dios amó a los hombres, no sé por qué
lo hace, porque ¿qué somos nosotros para que el Señor nos haya amado? ¿Qué somos nosotros que a diario le traicionamos, que a diario somos desagradecidos, que a diario vituperamos en su misma cara, que a diario estamos ofendiéndole? Nos da vida, nos da salud, pero lo usamos para ofender su santo nombre. Ahí hay un gran misterio. Pero Él vino a salvar a los pecadores que se arrepienten. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Así es que Dios está llamando a su gracia. Dios está llamando a su arrepentimiento. El Rey llama a reconciliación. No Dios reconciliándose con el hombre, sino el hombre debe ser reconciliado con Dios. El siguiente punto, mis queridos hermanos, para ir terminando en el versículo 17, dando a conocer al autor de esta redención, de esta salvación, quien destruye al diablo, quien liberta del temor de la muerte, quien socorre a los pecadores, a aquellos que creen en Cristo Jesús, nos dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser glorioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fiel y misericordioso sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, o en las demandas de Dios, para expiar los pecados del pueblo. En la antigüedad, en el antiguo pacto, allí en el pueblo de Israel, habían sacerdotes que hacían expiación por los pecados a través de los sacrificios. Ese sacerdote venía a la presencia de Dios con sangre ajena. Tomaba un cordero, imponía las manos sobre ese cordero, degollaba aquel animalito, recogía la sangre y luego entraba al altar de expiación. No estoy hablando del día de la expiación propiamente, estoy hablando de los sacrificios en el altar de incienso. Era prácticamente todos los días lo que hacía. Y este sacerdote venía con sangre ajena y oraba por los pecadores, ofreciendo sacrificios para remover la culpa del pecado. Una vez al año entraba al lugar santísimo, allí donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, y una vez al año primero ofrecía sacrificios por él mismo, luego hacía sacrificios por el pueblo, y luego en la tapa del arca de la alianza, que se llamaba propiciatorio, derramaba la sangre de la víctima para hacer expiación, ofrenda por los pecados. Cientos y cientos de sacrificios se ofrecían. Más o menos el servicio de un sumo sacerdote podrían ser unos 20 años de servicio, y ofrecía cientos y cientos de víctimas por el pecado, pero jamás se ofrecía una solución definitiva. Siempre tenía que hacerse los mismos rituales año tras año, una vez en el día de expiación, o a diario cientos de víctimas si alguien caía en cuenta de que había pecado, pero jamás había una solución definitiva. Ahora, esta es una palabra, sé que es extraña, la palabra expiar. Y en nuestras versiones aparece la palabra expiar. Hay otras versiones, como la Biblia de las Américas, donde se pone la palabra propiciar. Y ciertamente es el mismo
término, solo que es un término tan difícil que no se sabe si lo ponemos espiar, no se sabe si lo traducimos como propiciar. Lo que sí debemos entender es que espiar y propiciar deben estar juntos, no se pueden separar el uno de la otra. Pero, ¿qué es espiar? Espiar, mis queridos hermanos, es hacer un sacrificio sustitutivo para remover la culpa. Yo soy culpable, pero hay que ofrecer un sacrificio, una víctima sustitutiva, una víctima que muere en lugar mío y de esa manera remover la culpa. Espiar es hacer el sacrificio para remover la culpa, pero propiciación es el resultado de ese sacrificio. El sacrificio, si es en vano, simplemente fue un sacrificio, fue una pérdida, pero si el sacrificio fue efectivo, ciertamente se tiene como resultado propiciar. Dios tiene nosotros tenemos deuda delante de Dios. Dios está airado en contra del pecador, pero cuando se hace expiación de manera adecuada, ocurre propiciación, que es la deuda está saldada. Es decir, Dios ya no está airado contra nosotros y ya no hay una deuda delante de Dios contra nosotros. Al haber hecho expiación, sacrificio sustitutivo para remover la culpa, se obtiene propiciación. Y ahí aparece nuestro sumo sacerdote. El sacerdote ofrece sacrificios y sacrificios, pero el Señor Jesús se ofrece a sí mismo para salvarnos de nuestros pecados. La expiación hecha por el Señor Jesucristo no es una expiación hecha con sangre ajena, sino que Él mismo se sacrificó por nosotros, un cordero perfecto, su vida llena de obediencia, tentado en todo, pero que jamás pecó, una vida perfecta, y se ofrece en el altar del cielo por nosotros. Allí en el Gólgota muere por nosotros para remover nuestros pecados, nuestras maldades. El profeta Juan el Bautista, cuando lo vio, lo supo y lo entendió. En Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El apóstol San Juan lo entendió y en su primera carta, en primera de Juan 2:2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Jesús murió por los pecadores. No importa tu edad, niño, joven, adulto o anciano. No importa tu condición social, pobre, rico o de estrato medio. No importa. Si crees en Cristo Jesús, Él hace expiación por ti. Él ha pagado la deuda por ti, mi querido amiga, mi querido amigo, en su propio sacrificio hecho de acuerdo a la voluntad del Padre. Y así es como dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y ahí está, en lo que a Dios se refiere. La expiación es delicada, porque si tú ofrecías un sacrificio a tu manera, a tu antojo, Dios no lo recibía. Debía ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Y leíamos hace 8 días justamente Levítico capítulo 10, el pecado de Nadab y Abiú. Eran sacerdotes del Señor, iban a ofrecer con sus hijos fuego de expiación, claro, delante del Señor, haciendo una ofrenda quemada delante del Señor, pero como lo hicieron a su antojo, a su creatividad, Dios no lo recibió y Dios mató de manera inmediata a Nadab y a Abiú. Pero de Cristo se da testimonio.
De Cristo se da testimonio de que fue ese sumo sacerdote que lo hizo de acuerdo a lo que a Dios se refiere, expiando los pecados. El versículo 10 también lo estudiábamos hace algunos días, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y allí la palabra para resaltar en esta temática es convenía. Jesús murió de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, de acuerdo a las demandas de Dios Padre, de acuerdo al modelo establecido por Dios Padre, y esto nos asegura a nosotros que la obra de Jesús es perfecta, que la obra de Jesús es eficaz. Pero aparte de esto, que quizás suena muy elevado, es nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote. Fiel, porque nunca dejará de ayudar a los pecadores. Fiel, porque nunca se apartará de nosotros a pesar de nuestras fallas. Él está siempre dispuesto a perdonarnos debido a su sangre preciosa. Es además misericordioso y conoce nuestra debilidad, conoce nuestra tendencia a pecar. Él nos brinda de todo corazón su ayuda. Fiel sacerdote, misericordioso, fiel sacerdote. Oh queridos, recuerden, el problema más grave del pecado no es la parálisis económica. El problema más grave del hombre no es parálisis económica. El problema más grave de la sociedad no es la distribución injusta de la riqueza. El problema se llama pecado. La manera de ser salvo es perfección completa, cumplir por completo los mandatos del Señor. Y la justicia divina demanda castigo por el pecado. O pagas tú en el infierno, o paga Cristo Jesús con su sacrificio en la cruz del Calvario. Él es el sumo sacerdote perfecto, es el perfecto puente entre Dios y los hombres. El sumo pontífice se llama Jesús de Nazaret. Así es que este autor de la salvación ha derrotado a Dios. Este autor de la salvación nos ha libertado de la esclavitud, del miedo a morir. Este autor de la salvación socorre a los seres humanos, no a los ángeles, no a los animales, sino a los seres humanos. Este autor de la salvación es el perfecto y gran sumo sacerdote, quien hizo expiación definitiva a los pecadores de una vez y por todas. Hizo un sacrificio sustitutivo, pero logró perfecta propiciación para nosotros. Es posible que hayas sucumbido ante la tentación en algún momento de tu vida, que ahora estás en un momento oscuro, te sientes lejos de Dios. No te quedes encerrado en tu amargura, no te quedes encerrado en tu dolor. Hoy conocemos a uno que puso su vida en rescate por nosotros, se llama Jesucristo. Uno que es fiel, uno que no abandona, pero también es misericordioso, compasivo y nos entiende. Jesús siempre trata con amor y ternura al pecador arrepentido. Escúchalo una vez más, Jesús siempre trata con amor y ternura al pecador arrepentido. Aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No hay otro mediador, no hay otro que haya abierto el camino, no hay otro autor de salvación, solo Cristo Jesús. Así es que el versículo 18 nos da la conclusión.
pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer, confía en Jesús. Es poderoso para socorrer, amemos más al Señor Jesús y vayamos en pos de Él. Es poderoso para socorrer, vamos a Cristo Jesús y consagrémonos más a Él. Oh, mis queridos hermanos, nuestra vida encontrará verdadera plenitud, verdadera felicidad, verdadero gozo al estar en Cristo Jesús. Oremos. Dios de gloria y Señor de majestad, gracias por tu palabra. Pero sobre todo, gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho por nosotros. Nos has salvado, de Satanás nos has librado. Nos has salvado del miedo a morir, del miedo de la condenación, nos has salvado. Señor Jesucristo, nos has librado, sí, a los pecadores, a nosotros. Nos has librado de manera específica. Viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, y eres nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote que ha logrado expiación perfecta por nosotros. Sacrificio de amor, sacrificio perfecto por nosotros. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Señor de gloria, eres bendito. Señor de majestad, te rendimos adoración. Jesús glorioso, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Te damos honor, te damos gloria y te damos alabanza, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tanta bondad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, recuerden que dentro de 8 días estaremos ya en nuestro templo. Todos los que deseen ir, recuerden con su tapabocas, recuerden llevar también su alcohol. Durante la semana vamos a estar recordando todos los protocolos de bioseguridad. Estaremos celebrando juntos, adorando juntos al Señor, tomando la cena del Señor. Vamos a hacerlo porque ese es el gran propósito de ir a nuestro templo, tomar la cena del Señor y unirnos como hermanos. Dentro de 8 días, entonces, no será a las 10, será a las 9 de la mañana, como ha sido normalmente nuestro culto. No voy a variar horarios, ni más temprano, ni más tarde, a las 9 de la mañana. Ya llevamos 5 meses, casi 6 meses, a las 10 de la mañana, pero vamos a empezar a retornar a nuestra normalidad, con todos los protocolos de bioseguridad, allí entonces a las 9 de la mañana. Yo sé que el Señor nos bendecirá, sé que el Señor estará con nosotros, sé que será un momento de gran alegría, será un momento de gran gozo. El Señor Jesús respaldará a su iglesia y cuidará de cada uno de nosotros. De eso estoy seguro. Vamos a hacerlo con sabiduría, vamos a hacerlo con prudencia. Los protocolos están muy bien diseñados, que nos estemos ufanando de ellos, no, sino que sabemos que hay que hacerlo con responsabilidad, con esmero. Lo estamos haciendo lo mejor posible. Entrego al pastor Oscar para que oremos y para que terminemos con la bendición del Señor y sea Dios con nosotros. Dios les bendiga. Amén. Estamos agradecidos delante de nuestro Dios. Me alegra y me he dado cuenta que Cindy Paola Monterrosa está en este momento sintonizada. Así que oraré por ella también y diré: Padre Dios, gracias por Cindy Paola Monterrosa. No sé si está en Cartagena, dónde está, no lo sé. Oro por su vida espiritual, por todas las cosas que estén pendientes en ella, porque le ayudes en todas las cosas de la vida, oh Padre Celestial, a tener nuevas fuerzas cada mañana y a salir adelante. Padre Celestial, oro por todos mis hermanos en Cristo Jesús, sobre la tierra, oh Padre Celestial,
y bendigo de manera especial a mis hermanos, hermanas en la iglesia Cristo Esperanza para el Mundo. Las niñas, los niños, señoritas, jóvenes, todos los ancianos, todos los adultos, bendito Dios, estamos ahora unidos para agradecerte este momento en que a ti te haya parecido hablarnos, oh Padre Celestial. Bendigo aquí también, Señor, a Neisel, su esposa, sus 2 niños, y doy agradecimiento porque por la gracia de Dios ellos están voluntariamente creciendo poco a poco, Señor, en la fe del Señor Jesucristo. Agradezco, Padre Celestial, por aquellos que van a estar el próximo domingo en el templo, ya que todos no podemos estar, Señor de la gloria, pero aquellos máximo 40 personas que van a estar, Señor, los pongo delante de ti, y también los que podamos estar sintonizados por este mismo sistema. Para ti sea la gloria, para ti la honra, y ruego que nos bendigas en esta mañana y en el resto del día, por la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermanas, hermanos.